Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Vamos a unir la información que ustedes ya tuvieron. Ya hablamos de temperatura, ya leyeron un poco sobre dilatación. Incluso les pedí que repasaran sobre el calor, que leyeran qué es, cómo se mide, etcétera. Pues vamos entonces juntos a aclarar toda esta información, a unirla y hacer nuestras conclusiones con respecto a calor. Pero también vamos a hablar del calor y el efecto que tiene sobre los cuerpos cuando se calientan. Entonces vamos a hacer alguna referencia rápida. Vamos a recordar que todos sabemos que cuando calentamos un objeto es porque su temperatura se aumenta. Si se enfría es porque la temperatura desciende. Y pensamos por eso muchas veces que calor y temperatura son lo mismo, pero no lo son. Por ejemplo, están relacionados, pero son conceptos diferentes. Entonces la temperatura puede tener aumento de calor o disminución de calor, es decir, temperatura caliente y fría. Por esa razón, entonces, no son sinónimos. Sería como si yo hablara de velocidad y rapidez. Suenan parecido, pero puedo tener una velocidad lenta cuando camina una tortuga o una velocidad rápida cuando corre un puma. Entonces, ambos pueden ser relacionados, pero no son lo mismo. Lo mismo pasa con el calor. ¿Qué es el calor? El calor es la energía total del movimiento molecular de una sustancia. Por ejemplo, esta calculadora está formada por átomos. Cada uno de sus átomos está en movimiento, sus electrones. Y si yo tengo todo el tamaño de estas moléculas, las sumo, entonces sumaría los movimientos de los electrones. Comparado con este cuaderno, que tiene más moléculas, pues por su consiguiente va a tener mayor átomos, mayores electrones y va a haber mayor movimiento. Entonces, por esa razón, calor y temperatura no son lo mismo. Mientras que la temperatura va a medir la energía promedio, el calor mide la energía total. Entonces, vean ustedes aquí. Aquí en esta imagen, en una taza pequeñita y en una olla grandota, los dos tienen la misma temperatura, están hirviendo, están a 100 grados. Pero como en la olla, que está mucho más grande, hay más moléculas, hay mucho más calor. Entonces, ese calor pues va a irse acumulando. Al ser más moléculas, hay más movimiento. Yo pudiera poner un ejemplo. Si yo tomo una pequeña cucharadita de café, de agua hirviendo, y la lanzo sobre una persona, sí le va a hacer daño, pero le hace mucho más daño toda la olla de agua hirviendo porque es mucho más energía, hay más calor. Y entonces ahí pudiéramos entender la diferencia entre temperatura y calor. Otro ejemplo yo pudiera poner un cerillo. Encendemos un cerillo, la flama de un cerillo contra una barra de hielo. Tienen diferente temperatura, ¿están de acuerdo? La temperatura de la barra de hielo pues está a 0 grados, mientras que la flama del cerillo pudiéramos decir que alcanza hasta 180 grados en el momento en que se enciende. Pero hay más calor en la barra de hielo, porque como tiene más moléculas y se suman todos estos movimientos, hay más calor en la barra que en la flama del cerillo, aunque tengan diferente temperatura. Entonces, el calor depende de la velocidad de las partículas, del número de partículas, del tamaño y de su tipo. Mientras que la temperatura no depende del tamaño, del número, del tipo, nada más es el promedio. Entonces, como dijimos en la afirmación anterior, la temperatura de un vaso pequeño de agua puede ser la misma que la temperatura de una cubetota, pero la cubeta va a tener más calor, simplemente porque es más agua. Y entonces tiene más energía térmica total. Bueno, el calor, como es movimiento, afecta a los cuerpos. Y es lógico que si este cuerpo se mueve más, va a ocupar un volumen mayor. Por ponerles un ejemplo muy, muy coloquial, cuando ustedes ponen agua en una licuadora, si está inmóvil, está ocupando un volumen pequeño, pero en cuanto la encienden y se empieza a mover, simplemente se ve como que sube el nivel.
Ya sabemos que en medio hay un hueco, etcétera, pero simplemente podemos saber que al haber más energía hay aumento de tamaño. Eso es la dilatación de los cuerpos. La dilatación se refiere a que por aumento de temperatura y por consiguiente aumento de calor, el tamaño de los cuerpos cambie. Generalmente aumenta su tamaño, todas sus dimensiones. Dice entonces que la dilatación de los cuerpos es un aumento de longitud, de volumen o de alguna otra dimensión métrica que se le pueda cuantificar. Y muchas veces sufre un cuerpo físico, va a sufrir este cambio por temperatura. Por eso se dice que hay tres tipos de dilatación. Es decir, los cuerpos aumentan su tamaño de tres maneras. Una que se llama dilatación lineal, la otra dilatación de área y la tercera es dilatación volumétrica. Pero aclaro, las tres son lo mismo. Vuelvo con el ejemplo del cuaderno y de la calculadora. ¿Sí? Comparativamente este cuaderno está más delgado que este. Bueno, y comparativamente este cable que tengo yo aquí, pues también tiene sus tres dimensiones, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bueno, pues entonces, la dilatación lineal es que un cable aumente sus tres dimensiones. Aumenta lo ancho, lo profundo y lo largo. Pero como es muy delgado comparado con lo largo, se aprecia más su dilatación lineal. Es decir, se va a apreciar un poco más largo, lo que aumenta de longitud cuando se calienta, que lo ancho. Este ejemplo se ve mucho en los cables de la luz. Cuando hace calor, los cables de la luz se ven un poco colgados, así. Y cuando hace frío, como se contraen, lo contrario a la dilatación es la contracción, entonces se ponen un poco más tensos. Otro ejemplo de la dilatación lineal sería cuando las vías del tren se calientan, aumenta su temperatura, entonces lo que sucede es que se dilatan longitudinalmente y entonces lo que va a suceder es que la separación que existe entre los rieles disminuye y por esa razón no se ponen todas las líneas continuas, sino se ponen separadas. Una con otra dejan un rango de separación para que cuando haya dilatación lineal se van a acercar y ya no pasa nada. Si estuvieran pegaditas, cuando se dilatan, entonces se levantaría y ocurriría un descarrilamiento del tren. La dilatación de área, como ustedes ya leyeron, vamos a encontrarla básicamente en láminas. ¿Qué pasaría? Tiene ancho y alto, pero lo delgado es tan chiquito que no se alcanza a percibir. Entonces la dilatación que más se puede cuantificar es lo de la área. Y la tercera sería volumétrica, por ejemplo. Este objeto, cuando se dilate, sus tres dimensiones se pueden ver porque es un poco más grueso, tiene ancho y entonces vamos a encontrar esos tres tipos de dilatación. ¿Qué va a pasar en la imagen? Ustedes ven un líquido, un gas y un sólido. Los tres estados de agregación que pudiéramos estudiar en la Tierra se van a dilatar. Si les aumentamos su temperatura, crecen. Bueno, pues entonces lo que vamos a encontrar es que se dice que la calorimetría va a estudiar precisamente esto y va a hacer referencia a cómo afecta el calor a cuerpos de diferentes sustancias o diferentes temperaturas. Y entonces se dice que la calorimetría mide el calor y la transferencia de este entre diferentes cuerpos. En la foto yo les estoy poniendo. De un lado hay calor, hay un incendio, hay una pared y del otro lado la mano. Aquí la pared va a permitir si el calor pasa o no. Si es de madera, pues va a pasar muy rápido. Si es de concreto, quizás tarde un poco. Entonces, la dilatación y la transferencia del calor lo mide la calorimetría, ¿sí? Lo que sí tenemos que hacer una puntualización que no se les debe olvidar. Es más, va a ser una pregunta de examen. Siempre el calor, el flujo del calor, siempre va
de un cuerpo que tiene mayor temperatura a un cuerpo que tiene menos temperatura. Es decir, de lo caliente siempre va a lo frío. El ejemplo más clásico es que tienen ustedes su taza de café muy caliente y lo dejan ahí, se va a enfriar. Pero básicamente porque el calor de donde está más caliente se va hacia donde el cuerpo está más frío. Por esa razón, entonces entendemos que estamos hablando de que los cuerpos buscan un equilibrio térmico. Cuando le dicen ustedes, me da un refresco al tiempo, está el tiempo de la temperatura, porque si estaba muy frío, estaba menos caliente, lo sacan del refrigerador, empieza a ceder el calor, no al contrario, a absorber el calor del entorno y iguala su temperatura con la temperatura ambiental. Y generalmente los cuerpos, vean lo que vamos a mencionar, los cuerpos buscan un equilibrio térmico. Es lo más sencillo. En el ambiente, en el universo, el equilibrio térmico es como que gastar menos energía. Entonces, cuando ustedes ponen una olla en la estufa, primero se calienta la olla, luego la olla calienta el agua, buscando el equilibrio térmico. Y si adentro del agua hubiera una pierna de pollo, el calor va a pasar a la pierna de pollo, transmitiéndole el calor y buscando un equilibrio térmico entre las tres. En cuanto yo apagara la flama de la estufa, entonces volveríamos a ceder el calor del cuerpo caliente, le empezaría a ceder el calor y entonces bajaría la temperatura. Lo mismo pasaría en el caso de los hielos.